Hola, bienvenidos. Mi nombre es Rafael Azagra y soy el coordinador del grupo de investigación en enfermedades osteoarticulares prevalentes en atención primaria de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la IDIAP Jordi Goligorina. Hoy os vamos a hablar de la utilización de la herramienta FRAX para determinar el riesgo bajo o alto de fractura osteoporótica en la población femenina española. Como ya sabréis, la enfermedad, la osteoporosis, es una enfermedad esquelética que se caracteriza fundamentalmente por una disminución de la resistencia mineral ósea. Y esto predispone a un mayor número de fracturas por fragilidad en este caso. Afecta especialmente a mujeres posmenopáusicas mayores, lógicamente, de 50 años. La importancia y el coste actual se está incrementando fundamentalmente debido al envejecimiento poblacional y a la alta morbimortalidad que comportan estas fracturas, especialmente, como pueden ver aquí está representado, las fracturas vertebrales, que es la fractura típica y clásica de la osteoporosis, pero también algo y tan importante porque afecta también a la mortalidad, la fractura de cadera fundamentalmente. Hasta ahora lo que conocemos de la patogenia de la fractura por fragilidad se basa, como podéis ver en el esquema, se basa en diferentes factores de riesgo. Actualmente estamos muy centrados, o hemos estado muy centrados en este punto de aquí, que es sobre la densidad mineral ósea baja o disminuida, que es la que conocíamos y el único elemento medible que tenemos para poder determinar el riesgo que puede ocurrir de fracturas por fragilidad. Pero nos hemos dejado algo muy importante que en otro momento tendremos en cuenta, que es la influencia de las caídas sobre esta futura fractura por fragilidad. Hasta ahora, de lo que disponíamos, como podéis ver, este es un esquema de la densidad mineral ósea, es decir, cómo hemos podido medir en función de la densitometría central o tipo DEXA, que aquí veis representado con la escala que a partir de 1994 estableció la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, y esta es la gran novedad, disponemos desde el año 2007, también promocionado y apoyado por la Organización Mundial de la Salud y por numerosas sociedades científicas que veis aquí representadas. Aquí vemos al señor Keynes, que es el promotor, es la herramienta FRAX, que se basa fundamentalmente, y es lo que hoy vamos a hablar, se basa fundamentalmente de la determinación de una serie de factores de riesgo que, incluidos en esta calculadora que puedes ver aquí, estos diferentes factores, en concreto 10, siendo opcional el valor de la densidad mineral ósea, es una calculadora que nos permite determinar el valor, el riesgo absoluto en porcentajes de probabilidades de fractura que puede tener en un futuro este paciente o señor. Como habéis podido ver, aquí está incluyendo la densidad mineral ósea, y podemos ver cómo cambia de esta que no la tiene introducida cuando introducimos un valor de densitometría del nivel de osteoporosis. Como vemos, se incrementa y mucho el valor, esta cifra aquí abajo, que fundamentalmente nos da dos valores, que es la de Major Osteoporosis Fracture, que incluye 4 tipos de fracturas, que son la húmero, cadera, vértebra y cadera, húmero, antebrazo, vértebra y cadera. Y también de forma individual la fractura de cadera. ¿Qué ocurre? Que esto nos da una serie de parámetros, pero no nos determina qué tipo de valor de forma cualitativa es riesgo bajo, medio o alto. Nos da una serie de valores, pero ya la propia Organización Mundial de la Salud determinó, y los promotores de la herramienta FRAX, que cada país debe establecer, en función de sus características, cuál es el valor que consideran para intervención, es decir, de riesgo elevado o alto. A partir de aquí, este es el modelo de calibración para población femenina española que hemos establecido, le hemos llamado el modelo FRIDEX, porque está basado en una cohorte española llamada cohorte FRIDEX, de mujeres que residen alrededor en la provincia de Barcelona. ¿En qué se basa esta? Como podéis ver aquí, este es el perfil de esta cohorte de 816 mujeres, con la característica de que han sido seguidas durante 10 años y no han tenido en ningún momento tratamiento antiosteoporótico. Por lo tanto, sería una cohorte de mujeres puras que nos ha servido para determinar estos valores umbrales. Estas son las características fundamentales de esta cohorte a lo largo de 10 años. ¿Y qué hemos hecho? Hemos establecido a partir de esta cohorte una serie de relaciones, estadísticas y correlaciones que nos ha permitido, como podéis ver en este paso, a establecer 3 niveles, 3 grupos de riesgo en función del resultado final de fractura. Y esto nos ha permitido establecer cuáles son los valores umbrales
que nos determinan estos tres grupos. En este caso, el valor 5 de Frax basal nos determina por debajo de él las personas que tienen bajo riesgo de fractura, y los que superan el valor 7,5 son las mujeres que tienen un riesgo alto de fractura. Esto, a partir de aquí, hemos hecho el siguiente análisis de la misma corte con otra parte de la corte y vemos que se correlacionan estos valores, menor de 5, riesgo bajo, y por encima de 7,5, riesgo alto, y hemos hecho un paso más en la evaluación externa, en una corte independiente representante de la población general, donde vemos que de 1.090 mujeres seguidas durante 10 años de forma retrospectiva, y hemos podido ver que también se cumplen estos criterios una vez utilizando estos valores umbrales, como podéis ver aquí. Este es el esquema que podéis ver, que es el esquema que propone la Guía Europea para la Osteoporosis, de establecer 3 niveles de riesgo. Por lo tanto, a partir de ahora hablaremos de 3 niveles de riesgo. Y lo que establecen es que a partir de estos niveles, en función de del valor del Frax, los de riesgo bajo pasan directamente a consejos de estilos de vida, los de riesgo intermedio les haremos una densitometría y en función del resultado decidiremos si es de bajo o de alto riesgo. Pero a los que son ya de riesgo elevado, las mujeres de riesgo elevado, ya también establecen la posibilidad de iniciar directamente un tratamiento. Lo que ocurre es que en esta corte que nos ha servido para establecer estos puntos umbrales, hemos observado que utilizamos en primer lugar los mismos parámetros de riesgo, pero que una vez los de riesgo intermedio y los de riesgo alto, y esta es la novedad, hacerles densitometría nos permite discriminar mejor y de una forma coste efectiva. ¿Esto por qué es así? Pues como podéis ver aquí en esta tabla, porque la evolución de los de riesgo bajo siempre acaba siendo bajo al final de los 10 años, los de riesgo intermedio hay un grupo que queda como riesgo bajo y otra parte a riesgo alto, e incluso las de riesgo elevado hay una parte, un pequeño grupo que también vuelve a pasar a riesgo bajo, al menos en ese momento, y eso es lo que convierte a esta herramienta en coste efectivo. ¿Qué ocurre? De donde no teníamos antes en la tabla, no teníamos unos parámetros, esto nos permite establecer unos niveles de edad donde se sitúa los de riesgo bajo o elevado en función de que no tengan fractura o de que tengan fractura. Y esto es más acorde con la realidad clínica que nos estamos encontrando. Y la valoración económica, desde el punto de vista de sensibilidad y especificidad, vemos que utilizar estos criterios, estos puntos umbrales, es igual, mantiene la misma sensibilidad, pero aumenta y bastante tanto la especificidad como el valor predictivo positivo. Además, una vez realizado la valoración coste efectiva, es decir, el número de fracturas que conseguimos evitar y al coste, vemos que cuando lo comparamos con el modelo tradicional basado en la búsqueda oportunista de factores de riesgo y después realizar la densitometría a todos ellos y finalmente decidir tratamiento, si es osteoporosis, vemos que utilizar estos parámetros, estos criterios, es coste efectiva porque para conseguir el mismo número de evitar el mismo número de fracturas se hace con un 35% menos de tratamientos farmacológicos y con más de 80% menos de densitometrías óseas. Al final, en el símil, si utilizáramos el símil de la fotografía, podremos ver, sabemos que con una cámara determinada y con un objetivo podemos observar bien, o bastante bien, de forma más o menos nítida, una realidad. En este caso el símil sería las mujeres que tienen mayor probabilidad de fractura. Pero que si introducimos una serie de filtros, en este caso representarían los factores de riesgo, mejoramos la resolución y la capacidad, la mayor definición para poder ver el objetivo final, que es el que pretendemos. También es cierto que hasta estos momentos la sensibilidad de ambas pruebas tiene una sensibilidad baja, todavía menos del 50%, pero seguro que en un futuro muy próximo mejorará desde el punto de vista técnico tanto los filtros, pero también el propio aparato de medida, lo que nos facilitará e incrementará bastante la sensibilidad de este tipo de medidas. Esto es todo, muchas gracias y os espero en una próxima cápsula de conocimiento.